Hay nombres en la historia del crimen que, bueno, se quedan grabados a fuego, ¿verdad? Y el del asesino del Zodíaco es uno de ellos. Un auténtico fantasma que tuvo en jaque a toda California. Durante décadas ha sido el caso sin resolver por excelencia. Un misterio que ha obsesionado a medio mundo durante más de 50 años. Pues bien, parece que esa espera por fin ha terminado. Después de 54 larguísimos años, un equipo de investigadores afirma que ya está, que por fin le han puesto nombre y apellidos a ese fantasma. Vamos a ver cómo lo han conseguido. Esa es la gran pregunta, claro. ¿Quién era esa sombra que aterrorizó California y básicamente se rió en la cara de la policía durante décadas? Antes de desvelar la identidad, vamos a hacer una cosa. Rebobinemos para entender cómo nació esta leyenda tan macabra. Venga, nos vamos a finales de los años 60. California, la era del amor y paz, pero también el caldo de cultivo para algo mucho más oscuro. Los 70 estaban a la vuelta de la esquina, y con ellos lo que algunos llaman la época dorada de los asesinos en serie en Estados Unidos. Y el Zodíaco, bueno, él fue el encargado de cortar la cinta de inauguración, y lo hizo de la forma más brutal imaginable. Todo arranca con una serie de ataques que parecían no tener conexión. Brutales, aleatorios. Y eso es lo que da más miedo, ¿no? El pánico se extendió como la pólvora. El patrón era terrorífico, parejas de chicos jóvenes en sitios apartados, un taxista en mitad de San Francisco. Una violencia sin piedad. Pero ojo, porque a este asesino no le bastaba solo con matar, quería algo más. Y aquí es donde la historia da un giro y se convierte en algo único. Porque el Zodíaco no era el típico asesino que se esconde en las sombras. Que va. Él buscaba los focos, quería ser famoso. Se dedicó a construir su propio personaje, su propia marca de terror, y lo hizo muy a conciencia. Es que es alucinante si lo pensamos. Se puso su propio nombre, se diseñó un logo, esa especie de diana. Convirtió sus crímenes en un show mediático. Les escribirá a los periódicos, a la policía, les daba detalles que solo él podía saber para que vieran que no iba de farol. Y, lo más importante, les enviaba mensajes cifrados. Y atentos a esto. Este es el escalofriante mensaje que consiguieron descifrar de su primer criptograma, que por cierto lo hicieron un profesor de instituto y su mujer. El mensaje daba una primera y muy perturbadora visión de su mente. El Zodíaco no solo mataba, él creía que estaba coleccionando almas para el más allá. Una locura. Como es lógico, la policía y el FBI se volvieron locos. Interrogaron a cientos de personas, pero siempre había un nombre que volvía a salir una y otra vez. Un tipo que se convirtió en la gran obsesión de los investigadores durante décadas. Hablamos de Arthur Lee Allen. A primera vista parecía el culpable perfecto. Tenía un reloj marca Zodiac, qué casualidad. Le encantaban los criptogramas. Un amigo dijo que se lo había confesado en plan de broma. Parecía que lo tenían. Pero todo era circunstancial. No había ni una prueba física directa que lo atara a los crímenes. Y él, claro, siempre lo negó todo. Y entonces, con el avance de la ciencia forense, llegó el mazazo. El giro de guión definitivo. Los investigadores pudieron sacar ADN de la saliva en los sellos de las cartas del Zodíaco. Lo compararon con el de Allen y... ¿el resultado? Negativo. No coincidía. De la noche a la mañana, el principal sospechoso, el hombre en el que se habían centrado durante años, quedaba totalmente descartado. Vuelta a la casilla de salida. 1500. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, ese es el número de sospechosos que la policía y el FBI llegaron a interrogar. 1500. Y su única pista sólida, Allen, se acababa de esfumar. El caso, claro, se quedó congelado. Y así se convirtió en la leyenda, en el misterio sin resolver que todos conocemos. Y ahora damos un salto en el tiempo hasta 2021. De repente, un grupo de investigación privado, gente muy seria, exagentes, analistas forenses, anuncian a bombo y platillo que lo han conseguido, que después de tanto tiempo han resuelto el enigma. Y ponen un nuevo nombre sobre la mesa, Gary Francis Post. ¿Y quién era este hombre? Pues un veterano del ejército que trabajaba como pintor con un historial de violencia doméstica. Y aquí viene lo fuerte. Un amigo suyo ya había ido a la policía años atrás para decirles que creía que Post era el del retrato robot. Pero no le hicieron ni caso. Pero este equipo de investigadores, los Case Breakers, no lo dejaron pasar. Se pusieron a rebuscar, consiguieron material de la casa de Poste y bingo, encontraron pruebas físicas. Pero la prueba definitiva, la que lo cambiaba todo, vino de nuevo del ADN. Reanalizaron unos pelos encontrados en una de las víctimas y esta vez, sí, había una coincidencia. El ADN apuntaba directamente a Gary Francis Post. Pero esperad,
Que aún hay más, porque la prueba más increíble de todas, la que demuestra hasta qué punto llegaba la arrogancia de este tipo, había estado ahí delante de todo el mundo durante 50 años, escondida en una de sus cartas, como una última burla. En una de sus cartas, el Zodíaco escribió esta frase en inglés: "Please rush to editor", que traducido viene a ser algo como "por favor, entréguenlo rápido al editor". Una nota sin más, ¿no? Una instrucción para el periódico. Eso parecía. Pues no, no era una simple nota. La clave estaba oculta en esas mismas letras. Si se reordenan, si se juega con ellas, forman un anagrama que te hiela la sangre. El autor es el viejo Post. Había firmado la carta con su propio apellido. Escondió su nombre a la vista de todos. Hay que tener una arrogancia tremenda para hacer algo así. Pero la justicia, como la conocemos, nunca llegó a tocar a su puerta. Gary Francis Post murió en 2018, con 80 años. Nunca fue acusado oficialmente de nada. Se llevó la historia completa, todos los secretos, a la tumba, sin haber pagado nunca por lo que hizo. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Con una prueba de ADN que lo señala y un enagrama que es casi una confesión, ¿podemos decir que por fin se ha resuelto el misterio del asesino del Zodíaco? ¿Está el caso cerrado después de 54 años? La respuesta oficial todavía está en el aire. Y quizás la respuesta definitiva depende de a quién se le pregunte.